Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora Manuel nos va a ministrar con la predicación. Pues buenos días, es un placer otra vez estar en lo que es la casa de Dios, la reunión de sus hijos para adorarle y Él en su presencia presidiéndonos. El pasaje que tenemos en esta mañana... ¿Sí? ¿No? A ver. ¿Está verde? ¿Sí? ¿No? Si no, uso el otro y ya está. ¿No? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, el pasaje que tenemos en esta mañana es un pasaje en medio de lo que se ha llamado normalmente... ahora sí. El Sermón del Monte. Uno de los momentos más sorprendentes en cuanto a cómo se usa a veces la escritura fue en el servicio militar, cuando encontré que un compañero que realmente era espiritista me dejaba un libro donde tenía el Sermón del Monte como parte de su guía. Yo pensaba, ¿cómo es posible que alguien que me está hablando de espiritismo use el Sermón del Monte? El Sermón del Monte se ha usado ampliamente por todo tipo de personas. ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Pues la verdad es que no es fácil. El Sermón del Monte lo que nos presenta es cómo es la ley de Dios en su más plena expresión aplicado a la vida humana. En el Antiguo Testamento, el Señor lo que hizo fue darnos sus mandamientos, el Decálogo, pero era una ley, era el ABC, era una ley en su más sencilla expresión, una expresión que el pueblo judío especialmente, conforme se desarrolló y luego interpretó cuando ya el Señor no hablaba más a su pueblo, después del profeta Malaquías, el pueblo judío distorsionó esa ley que Dios les había dado. Y entonces redujo lo que era la justicia de Dios a muchísimas normas, unas 612 normas que regulaban cada aspecto mínimo de la vida del judío. Ellos parecía que se habían preocupado por siglos por definir hasta el detalle más pequeño de cómo debía ser la vida de un fiel judío. Y entonces esa vida del fiel judío debía de demostrar su piedad en pequeñas costumbres, pequeños hechos que al final se desvirtuaron totalmente.
Cuando el Señor Jesucristo vino, en estos capítulos del 5 al 7, nos expresa la justicia de Dios en su plena expresión. Quizás es lo que Santiago llamaría la ley de Cristo o la ley de la libertad. Pero aún eso no le quita la complejidad que este pasaje tiene. ¿Cómo tomamos lo que es la ley de Cristo si nosotros ya no vivimos por la ley? Por una parte, la Escritura nos enseña claramente, Romanos capítulo 7, que cuando la ley se utiliza como una exigencia sobre la vida moral humana, lo que hace es responder con ira, porque no la puede guardar. Si nosotros unos a otros estuviéramos diciéndonos todo el día, mira Manuel, que tienes que ser pobre en espíritu, que tienes que ser manso, que tienes que ser así, que tienes que ser allá, aun por muy buena que sea, como dice Pablo, Romanos 7, la ley es buena, santa y justa. No que haya nada malo en la ley, pero es que no se puede usar así, ni fue dada para usarla así. Pero es la expresión de la justicia de Dios. Comparado con el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Antiguo Testamento diría no matarás, pero el Señor dice, mira, cuando tú te enojas con tu hermano y le insultas, es un pecado de la misma familia. Pueden tener diferentes castigos, pero es pecado igualmente. Y la justicia de Dios está limpia aún de esos pensamientos o de esas palabras o de esas acciones. Tremendo. Entonces, ¿cómo usar estos pasajes? Nos enseña Romanos capítulo 8 de que aunque nosotros no podemos cumplir la ley, aunque la ley no puede ser impuesta como un código, como si fuera una vara con la cual azotarnos hasta que nos quitemos de los vicios o las malas costumbres que tenemos, pero dice Romanos capítulo 8 que cuando, entendiendo la justicia de Dios, nos arrepentimos y venimos a Dios y pedimos perdón, cuando tú caminas en el Espíritu de Dios, en ese Espíritu que te trae a Él, de una forma natural, sin que ya sea una imposición sobre ti, sino que es algo natural que se reproduce, entonces dice la Escritura que cumplimos la ley, se cumple en nosotros. Dice la ley, Romanos capítulo 8, versículo 3, la ley que era débil en cuanto a la carne porque no podía conseguir hacer que nosotros hiciéramos lo justo. Y padres, vosotros sabéis, a nuestros hijos no puedes ir simplemente con una vara detrás de ellos, tienes que hacer esto, por muy justo que sea, porque ese mandamiento, ese azotar verbalmente al hijo, no produce ganas de hacer lo correcto, sino todo lo contrario, lo mismo que cuando a cada uno de nosotros se nos dice lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando lo que estimulas es el amor, entonces lo que no harías por obligación, lo haces de forma natural por amor. Y entonces ese es el propósito de la ley. Ese es el propósito de esta expresión de justicia. No la podemos usar como una vara con la que azotarnos unos a otros. Pero por otra parte sí tenemos que de vez en cuando mirar a ella para ver cómo está nuestra vida. Y cuando deseamos amar a Dios, entonces vemos cómo se expresa el amor de Dios en esa justicia que Dios pide por nosotros. Qué diferente de unas frasecitas morales que usaban los espiritistas en su libro. Aquí nos encontramos con un versículo, el versículo, perdón que no lo veo, 13. Versículo 13, que nos dice algo que me parece de tanta importancia
sobre todo pensando que en unas pocas semanas, en 2 semanas, estamos en una campaña evangelística. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Más adelante, en el versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Lo que me gustaría en esta mañana es tratar primero este verbo, sois. En segundo lugar, la sal. Y en tercer lugar, la luz. En primer lugar, dice: vosotros sois. Fijaos que cuando Marcelo ha leído las bienaventuranzas, no dice: bienaventurados sois cuando buscáis ser pobres en espíritu. No es así, eso no es una buena lectura. Lo que el Señor dijo es: bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿Sabes? Ser creyente no es un esfuerzo. Ser creyente no es intentar, bueno, sí, yo sé que tengo que reformar mi vida. Eso no es ser creyente. Eso es utilizar la ley como los judíos, que no importa la lista larga de costumbres o de obligaciones que te pongas, no conseguirás con eso expresar la justicia de Dios. Pero en alguna medida, aunque todos nosotros cuando vemos estos versículos podemos decir: Señor, no doy la talla, pero a pesar de que tú te ves todavía imperfecto, la realidad es que si eres creyente de verdad, si has venido a Cristo con arrepentimiento de tus pecados y has pedido el perdón y la salvación de Jesucristo, si tú has venido a Él movido por el Espíritu Santo y realmente has abrazado la cruz, déjame decirte que aunque tú no te veas así en el espejo, en un grado tú eres pobre en espíritu. Y cuando dices: Señor, es que no cumplo esto, lo único que haces es dar la evidencia de que eres pobre en espíritu, de que te consideras delante de Dios que no tienes méritos delante de Él. Y aunque tú no te veas, pero eres sal. No es que quieras, no es que busques, no es que intentes, es que eres sal. Si no eres, tenemos un problema. Si no hay algo que nace de ti, que ama a Dios, que busca a Dios, tenemos un problema. A lo mejor todavía no has abrazado la cruz. No pretendo poner cargas sobre nadie, pero pretendo avisarte y hacerte entender. Dice, por ejemplo, el apóstol Juan en una de sus epístolas: los mandamientos de Dios no son gravosos. No son una carga pesada. Ay, es que tengo que ir a la iglesia esta mañana. Ay, es que tengo que hacer esto. Perdóname, pero eso no es. Porque cuando alguien es creyente de verdad, ama al Señor y la obediencia es algo natural. Porque eres creyente. No es que intentas ser, no es que te esfuerzas por ser, no, es que eres hijo de Dios. Dios ha cambiado tu corazón de piedra por uno de carne. Dios te ha hecho una nueva criatura. Dios ha transformado tu interior. Y eres una nueva criatura, una nueva persona. En estas bienaventuranzas es curioso que a veces lo que vemos son cualidades. Pobres, limpios de corazón. Hay bienaventuranzas que lo que trata es sobre lo que se desarrolla en el corazón. Y son cosas que no son placenteras. O sea, por ejemplo, dice: aquellos que lloran. Bienaventurados los que lloran. Dice: Señor, ¿cómo es posible? No, es que es así. Alguien cuya naturaleza ha sido cambiada a la semejanza de Dios, viviendo en un mundo de pecado, no es feliz. Y sufre por desear estar con el Señor y desear estar en un mundo donde Dios realmente reina de una forma efectiva.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué pasa cuando tienes hambre? ¿No te entra un mal humor? Igual las mujeres son más conscientes de eso, porque llega el marido de trabajar, ¿está la comida? ¿Está la comida? Y vuelves nervioso, y cuando comes parece que la cosa se calma. ¿Cómo te encuentras cuando miras a este mundo y no ves justicia? ¿Sientes esa sed? O sea, no es que tienes que esforzarte por tenerla, no es que la buscas, no, es que hay algo en tu corazón que no casa con el mundo en el que vives, y entonces te produce un sentir de vacío, una sed. Es como estar en verano toda una mañana sin beber agua con el calor que hemos tenido estos días pasados, que dices, Señor, es que necesito otra cosa. Y se genera esa ansiedad, ese llorar, hambre, sed de justicia. Hay otras bienaventuranzas que son acciones morales. Mansos, pacificadores, misericordiosos. Se muestra también la justicia que hay en ti, que a veces tú no la ves, tú no la reconoces, pero sin querer se muestra tu misericordia, que no eres fácilmente provocado. A veces padeces por causa de la justicia, por causa de Cristo. Dice el apóstol Pablo, todo el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. A veces me llama la atención por qué tenemos ese empeño en quitar todo lo que parezca piadoso, como si la piedad fuera un enemigo para la Iglesia. No, tenemos que ser más desenfadados, vamos a ponernos un pelo verde aquí, porque no pasa nada, porque, a ver, todo, en fin, más informalidad. ¿Es eso piedad? O sea, está bien que no vamos a ponernos, no sé, unas togas aquí que parezca que... No, está claro, pero lo que no vamos a hacer tampoco es estar constantemente detrás del mundo como un perro faldero moviendo el rabo a ver cuándo el mundo nos da su aprobación al final. Hay bienaventuranzas que otorgan la propiedad del reino. Cuando tú vives en pobreza de espíritu, cuando tú realmente entiendes que no mereces nada, es cuando lo tienes todo. ¡Qué tremendo! Y no eres consciente, porque cuando eres consciente ya lo has estropeado. Es como oía esta semana, dice, la humildad es la única virtud que cuando eres consciente de ella la has perdido. Esto es lo mismo. Una pobreza genuina de espíritu es esa que vemos en Mateo 25 cuando están delante del Señor y dice, Señor, te has equivocado. ¿Cuándo nosotros te hemos visto enfermo y te hemos curado? ¿Cuándo tú estabas en la cárcel y te hemos visitado? ¿Cuándo te hemos visto necesitado y te hemos suplido? Porque genuinamente no son conscientes de haber hecho nada que merezca virtud. Entonces es cuando el Señor dice, entrad en el reino preparado para mi Padre, o por mi Padre. La propiedad del reino. Hay bienaventuranzas que son premiadas. Si tú lloras, recibirás consolación. Hay otras que son saciadas. El que tiene hambre, sed de justicia, será saciado un día. Ahora no, todavía no hemos llegado. Todavía no hemos llegado, todavía nos toca, por muy grande que sea nuestra iglesia. Ese es un peligro grande, de cuando la iglesia crece, cuando son 1.000, 2.000, 7.000 personas, 10.000 personas, y tú dices, madre mía, ahora por ejemplo hay un culto que va a ser multitudinario, el 15J, yo animo a todo el mundo que vaya, yo no puedo ir, pero y creo que será genial, maravilloso. Pero yo es que debo ser muy raro. Porque a mí, en vez de estar en ese estadio con 25.000 o 30.000 o 40.000 personas cantando y llorando y disfrutando, a mí me gusta más estar en la calle testificando a un pecador o reunirme
reunirme en un pequeño grupo en una casa hablándoles del Evangelio. Pero bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Todo esto que he dicho, pobres de espíritu, mansos, aquellos que lloran, eso son las características de quienes son sal y luz. ¿Por qué no te examinas un poco? Y yo sé que no te vas a sentir que cumples todo, pero ¿sientes que tu corazón vibra cuando hablamos de pobreza de espíritu, mansedumbre, puros de corazón? ¿Nacen pensamientos puros de tu corazón? Y todo eso tenemos que, está claro, que crecer, que mejorar, porque la palabra de Dios habla de limpiarnos de todas esas cosas y de transformarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero algo debe haber en ti, debe haber una diferencia clara entre quien es creyente y quien no lo es. En la Escritura a veces perder significa ganar, morir significa vivir, perder puede ser atesorar, renunciar puede significar adquirir, porque estamos en un mundo que no es el nuestro, si es que somos del Señor. Si somos del Señor, dijo Cristo, Padre, que los guardes del mundo, porque no son del mundo. Y si tú eres creyente, no eres de aquí. No buscas los valores de aquí. No estás buscando una mezcla de mundo y de iglesia que te satisfaga para tú sentirte a gusto. Tú buscas a Dios. Y claro que todos necesitamos limpiarnos y purificarnos, pero tú buscas a Dios. Y en esa naturaleza es que el Señor les dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Qué curiosa es la sal. La sal es algo pequeño cuya naturaleza es capaz de afectar a algo más grande que él. Antes, antiguamente, cuando no habían neveras, habían dos cosas. Los palacios y los castillos sí tenían neveras, ¿sabéis? ¿Habéis visto alguna nevera? Por ejemplo, en el castillo de Olite, es un castillo que hay en Navarra, hay una nevera. O sea, hay un castillo grandísimo y precioso. Y hay una especie de huevo, pero inmenso, que se llenaba con hielo cuando nevaba. Y esa era la nevera. Y ese hielo duraba durante todo el verano hasta que ya dejaba y luego llegaba el próximo invierno y se volvía a llenar. Esa era su nevera. Pero cuando no tenían nevera, la gente normal y común, ¿sabéis lo que hacía? Salazones, salazones de carne, salazones de pescado, el famoso bacalao. La sal, algo pequeño pero que tiene tal importancia. La sal, 4 características me gustaría resaltar. Una es que si tú buscas sal, la buscarás pura, la buscarás limpia. Es algo que preserva de corrupción, es algo que da sabor a la comida y curiosamente en cierta medida puede ser abono, pero en cierta medida si es un poco más que abono, entonces lo que hace es matar toda vegetación. Por eso dice la Escritura que no sirve más para nada sino para ser echada y ser pisoteada por los hombres, porque la sal se echaba para hacer caminos, para que no creciera ya la hierba y eso era para pisotear, para caminar por encima. Curiosamente, por ejemplo, para que veamos que el Señor está utilizando algo valioso y algo importante para la vida de las personas. El rey Ciro, por ejemplo, cuando envía al pueblo de Israel de vuelta a Jerusalén, dice que los envió con animales, grano, aceite y que también les dio sal. La Escritura nos habla de que en los sacrificios tenían que llevar sal. No se podía ofrecer nada sin sal. Esto nos habla de la importancia de nuestras ofrendas a Dios.
en el sentido de que no puedes ofrecer algo simplemente, esto es para el Señor. No, 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 no. Lo que es ofrecido al Señor es condimentado con sal, es lo mejor que podemos ofrecer para el Señor. El Señor habla de pactos de sal, de amigos que cuando querían tener un pacto que fuera permanente, uno al otro le daba un poco de sal como muestra del valor de su amistad. En ese sentido, el Señor dice que somos sal. ¿Qué tiene que hacer la sal? Dos cosas. Primero, mantener su pureza, mantener su efecto. ¿Para qué? Para dar sabor y para preservar de corrupción. ¿Qué pasa cuando la sal no funciona? Pierde el sentido de su existencia. No sirve para nada. Resulta que cuando la sal se coge de forma impura, si tú recoges sal y resulta que junto con la sal recoges tierra, resulta que hay unos procesos químicos entre la tierra que hacen que la sal pierda su sabor. Y una vez pierde el sabor, el Señor dice, ¿con qué será salada? O sea, ¿con qué devolverás a la sal esa propiedad suya? No hay forma, no hay forma. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia somos sal. ¿En qué sentido? Que cuando nuestro corazón, en alguna medida, por la obra de Cristo en la cruz y por la obra de Cristo en nuestros corazones, cuando nosotros vivimos así, de una forma natural, en alguna medida, y somos sal, eso da sabor a las personas que están alrededor nuestra. Y puede ser más grande que nosotros, pero un poco de sal afecta a un ambiente importante. Segunda de Corintios capítulo 3, Pablo dice que es como un olor de Cristo. En unos es olor para vida y en otros es olor para muerte, pero afectamos cuando vivimos como Dios nos pide. Cuando somos pobres en espíritu, cuando somos mansos, cuando tenemos hambre y sed de justicia, cuando lloramos, cuando padecemos por causa de Cristo, estamos siendo sal. Es bueno. Al principio te puede chocar, te puede frustrar, pero alégrate, como hicieron los discípulos. Alégrate de ser tomado digno de sufrir por causa de Cristo. Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. A veces me preocupa que en algunos círculos enfatizamos tanto la obra social que dices, ¿dónde está la sal? Porque lo mismo hace María Teresa en Calcuta, ¿no? O lo mismo hace Médicos Sin Fronteras. ¿Necesitamos ser creyentes para hacer grandes obras sociales? No. De hecho es que, permitidme decirlo, gente que no es creyente puede hacer igual o mejor cosas que nosotros. Entonces, si nosotros buscamos dar entretenimiento, si no somos sal, no vale para nada. Por mucho que tengamos un equipo de música y un conjunto profesional, con voces profesionales, no sirve de nada. No sirve de nada si no tiene sal. Si no tiene esa presencia del Espíritu de Dios en el corazón, no sirve de nada. El mundo lo hace mejor que nosotros. Nuestro único servicio, nuestra única manera de afectar a nuestro entorno como creyentes es teniendo la justicia de Dios en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Cuando tú amas a Dios, cuando buscas a Dios, cuando deseas su comunión, cuando oras, eso es lo que es la sal.
que puede ser mucho, puede ser poco, pero si eres creyente hay algo de sal en ti y tú eres la sal. En segundo lugar, luz. La luz es diferente. Me gusta porque, así como la sal, ¿cuál es su propiedad? Su propiedad es ser, lo que es, su composición. Si eres sal, afectarás. Irremediablemente tu vida alumbrará a otros. Pero la luz es diferente. Su característica peculiar es dar mientras se gasta. Mientras se gasta. Pierdes de tu propia vida para encontrar satisfacción en el poco resplandor que puedes comunicar a los demás. Hermanos, las bombillas, allí no había bombillas todavía, y mucho menos estos focos que a veces ves en un estadio de fútbol. Pasas por al lado o de lejos y ves un estadio de fútbol y dices, ¿qué es eso? Vamos, parece que si lo ves desde una montaña parece que hay toda una burbuja de luz. Esta luz, estamos hablando de otra cosa. Volvamos nuestra mente a tiempos bíblicos. Curiosamente, las luces a veces se hacían con vasijas rotas. Cuando se rompía una vasija, en vez de tirarla, si era alguna parte que podía tener un poco de aceite dentro, entonces se echaba ese aceite y se hacían huecos en las paredes de las casas, a lo mejor a una altura de 1,5 metros, y entonces se ponía un poquito de aceite y una mecha. Y entonces se encendía. Y la luz gastaba su propio aceite para dar una luz que al fin y al cabo era tenue. ¿Habéis probado alguna vez una luz de aceite? Yo os animo a que lo probéis. Yo me acuerdo de niño de probarlo y es interesante. De la misma manera, nosotros podemos ser vasijas rotas, porque podemos tener heridas, podemos estar quebrantados, pero necesitamos que el Espíritu de Dios esté en nosotros y brille. Aquí no es solamente ser, sino que dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y dice que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. O sea, aquí de lo que se trata es de gastar de lo que tú eres para dar a otros y alumbrar. Sí, es cierto, con tu vasija quebrada. Es cierto, con tu quebrantamiento, pero es igual. Si el Espíritu de Dios está en ti, déjalo que arda. Déjame decirte que es peligroso que se apague. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? No existían tampoco cerillas, ni bombillas ni cerillas. ¿Qué le pasó a las 10 mujeres fatuas? Que ellas tenían sus lámparas con aceite, pero no se llevaron suficiente. Y entonces ese aceite se acabó. Y la llama se acabó. ¿Dónde encuentras fuego para volver a poner lámpara? Era todo un proceso, aderezar la lámpara y volver a ponerle fuego. Déjame decirte, es peligroso si no hay vida espiritual dentro de ti. Yo sé que hay veces que pasamos momentos de frustración, momentos de dificultad, momentos de bajón, momentos de prueba, momentos de oscuridad, está claro. Pero mira al Señor, permanece en Dios. Deja que Él te levante. Dice la Escritura que Él levanta mi cabeza. Deja que te levante. A veces es posible que tu cabeza caiga como Job. Es posible que estés confuso, perplejo. Es posible que no veas dónde está la mano de Dios, pero deja que Dios levante tu cabeza más adelante. Lo dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Deja que Dios tenga sus tiempos y Él te muestre por qué te hace pasar por donde te hace pasar. Sal, vosotros sois la luz. Una luz, sentido común.
no se esconde dentro de una vasija, sino que se levanta y se pone para que alumbre a los demás. Ahí sí que están nuestras obras y nuestro esfuerzo de que de alguna manera se vea. Esto no es orar en las esquinas en voz alta como los fariseos para ser tenidos por piadosos por los hombres. No es esto. Pero tampoco puedes vivir la justicia que Dios pide de su pueblo si estamos encerrados en nuestras casas. Necesitamos salir de la casa. Necesitamos comunicar la misericordia, el amor de Dios hacia las personas. Hacer buenas obras. Eso es una palabra muy general. Si hay algo que es bueno, que tú puedes hacer por tu vecino, no te cortes, hazlo. Y entonces esas obras dice que serán no para ti ni para mí. Glorificarán a vuestro Padre en los cielos. Hermanos, como he dicho, dentro de un par de semanas tenemos una campaña. ¿Qué vamos a mostrar? Alguien dice, ay, es que yo no sé cómo explicar el Evangelio, no sé. No pasa nada. Todas nuestras luces son tenues, no te preocupes, no hay problema. Si tú has conocido a Cristo, dile a los demás quién es Cristo para ti. Dile a los demás qué ha hecho Cristo para ti. Si sabes eso ya es suficiente. Algunos en la Escritura dicen, mira, yo no sé, ni sé quién es Jesús, solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y eso fue suficiente para sacudir a todos los que había alrededor, fariseos, padres y todos los que habían. Juan capítulo 9. Entonces, hermano, ¿con qué vas a brillar? ¿Con qué vas a brillar? Tomará esfuerzo, tomará mucho esfuerzo. Porque será una semana de todos los días en la plaza del mercado, tarde tras tarde. Te aseguro que te sentirás como que tu aceite se agota. Pero no te preocupes, ese es nuestro trabajo. Gastarnos para que la luz tenue que podamos alumbrar llegue a otras personas. ¿Sabes? Voy a terminar con algo que me tocó el corazón. Hay un centro de rehabilitación de toxicómanos que comenzó pues, por el año 78 en Pamplona. Comenzó en la casa del pastor, albergando a 2 drogadictos. Y bueno, poco a poco la iglesia creció y creció y creció. Hoy día pues serán unos 500. Tienen un centro de toxicómanos de unos 5 edificios de 3 plantas. Tienen un colegio de toda lo que sería primaria. Quieren para el año que viene, están orando para un instituto. 2 casas además de estos 5 edificios. En estos 5 edificios hay un taller para aquellos que se están rehabilitando poder hacer piezas. Hacen los amortiguadores de BMW, por cierto, o sea, los montan, hacen trabajos muy sencillos, muy mecánicos, pero, por ejemplo, yo preguntando, hace muy poco, cuando fui a Navarra a predicar, les dije, digo, ¿y esto? Digo, ¿y esto? Y después de preguntar un poco me dice, por ejemplo, dice, el colegio, dice, claro, dice, no te salen los números, ¿verdad? Digo, no, porque alquilar un edificio para un colegio que cumple con la normativa del Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Navarra, que es acreditado, ¿de dónde sale todo eso? Dice, bueno, el secreto es que todos los profesores son titulados, pero son voluntarios. ¡Buah! Y me dijo por la mañana el domingo un chico, después de enseñarme los nuevos edificios que habían hecho, dice, hay 3 personas que lo único que hacen es desde la mañana hasta la tarde buscar fábricas para hacerles trabajos. Y los 3 son voluntarios. Y yo le dije, digo, bueno, dice, ¿y cómo? ¿Y esto? Dice, sí, dice, estamos liados todo el día. Pero lo que me gustó es lo que me dijo, dice, todo merece la pena para que otros puedan encontrar aquí lo que nosotros encontramos. Porque la mayoría de ellos, que son ahora líderes, eran drogadictos, que los recogieron de la calle y el Evangelio los transformó y tuvieron ese lugar. Entonces, hermanos,
Qué bonito sería tener 5 edificios y todo eso. Pero, ¿sabes? Para eso tenemos que arder y tenemos que gastarnos. Para eso tenemos que entregar. ¿Cuánto estás dispuesto a dar para que otros encuentren lo que tú has encontrado en Cristo? ¿Cuántas horas, cuánto esfuerzo, cuántos recursos estás dispuesto a dar para que otros puedan encontrar aquí al Señor?